Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Y bueno, parece ser que la lluvia ahora sí nos ha alcanzado en todos lados y gloria a Dios por ello. Necesitamos el agua y qué bueno que ha llovido. Y obviamente con la lluvia pues viene un poquito de frío, por eso es que hoy estoy grabando con mi chamarra, porque sí se siente el frío, sobre todo en esta habitación que está prácticamente fría, no tiene mucha circulación de aire, entonces el, el clima que impera aquí en este lugar, en esta mi recámara, bueno, la recámara de mi esposa y mía, hace un poquito de frío y bueno, pues gloria a Dios que puedo aunque haga frío, taparme y poder compartir para la honra y la gloria de Dios este mensaje, que espero que suba a él con olor fragante, pero sobre todo que también sea para edificación de los que lo escuchemos. ¿Por qué rehuimos el compromiso? En el hogar, en la escuela, en el trabajo, en todos los ámbitos sociales y sobre todo en la iglesia, sobre todo en nuestro cristianismo. Qué fácil es hablar de privilegios, qué fácil es hablar de bendiciones, qué fácil es aceptar una serie de bendiciones en todos sentidos, pero qué difícil es hablar del compromiso. Al compromiso lo rehuimos. Y esta mañana quiero tocar un compromiso que tiene que ver con el cristianismo que pregonamos o que mostramos en nuestra vida. Allá en el capítulo 9 de Juan, el Evangelio de Juan en su capítulo 9, hay grandes lecciones, en verdad, son muchísimos versículos, pero algunos de estos porciones de los versículos nos enseñan grandes enseñanzas, grandes lecciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, y una de ellas es la que ocurrió con los padres del ciego de nacimiento. Dice ahí, solamente voy a leer una porción del capítulo 9, capítulo 9 de Juan, donde dice, versículos 18 al 24, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Este es su hijo?, les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron. Sabemos, mira, nota la respuesta, nota la manera tan distintiva, nota la manera tan peculiar. Uno puede pensar que solamente esta es una cuestión de lo que ocurre aquí en México, de lo que ocurre con nosotros los mexicanos, que somos capaces de encontrar estrategias, de encontrar las palabras adecuadas para evadir compromisos, para evadir responsabilidades, pero viendo el pasaje nos damos cuenta que es una característica del ser humano y siempre estamos evadiendo responsabilidades. Ocurrió ya en el jardín del Edén. ¿Recuerdas cuando Dios le preguntó, ¿acaso has comido del árbol que te mandé yo no comiese? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Evadir su responsabilidad, entre otras cosas. Regreso ahí al versículo 20. Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Es por eso el título del tema. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Qué buena estrategia. Parece ser una buena artimaña. Pareciera ser una excelente excusa para evadir responsabilidad.
Los padres del hombre que fue sanado estaban con miedo. Los judíos habían amenazado que si alguien declaraba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Esto era un asunto muy serio. Y hay que considerar en el contexto histórico, hay que considerar esta situación. A veces es muy fácil tratar de sacar una analogía de lo que ocurre para nosotros hoy en día, pero hay que recordar que allá en Israel, en aquel tiempo, y específicamente en esta parte donde está narrando la Escritura, durante el ministerio de nuestro Señor Jesús, los tiempos, el sistema político era totalmente diferente al que vivimos hoy en día. Hay muchas cosas que no son, en nada son iguales. Entonces nosotros tenemos que, cuando se hace un análisis, considerar esto. Y esto es lo que está pasando. Esto era un asunto muy serio porque afectaba la situación, mira, la situación religiosa, la situación económica, pero también la situación social de los que sufrían la sanción de parte. Esto era el gobierno en todos sentidos. Los fariseos, los líderes religiosos, eran el gobierno del pueblo. Si bien es cierto que estaban sometidos a las leyes del Imperio Romano, dentro de lo que era la comunidad judía imperaba como autoridad máxima. Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, ellos eran los que determinaban las sanciones que podían incurrir aquellos que no iban, no de acuerdo con el sistema, no de acuerdo con lo que Dios decía, sino de acuerdo a lo que ellos ordenaban. Por eso, a pesar de que en lo íntimo de su ser, estamos hablando de los padres, no les restaba duda alguna de que Jesús era el Cristo prometido, tuvieron miedo y transfirieron o le dejaron la responsabilidad al Hijo, alegando que él ya tenía suficiente edad para responder por sí mismo. Y esto es una linda mezcla de verdad y de mentira. Hasta podríamos decir, como mencioné en el mensaje anterior, la mentira vestida con ropas de verdad. Una mentira, porque así fue, disfrazada con ropas de verdad. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Podemos darnos cuenta qué forma tan sutil, tan astuta, tan fácil de escapar del compromiso. Hoy en día, tal vez, considerando, ya dije antes, las cuestiones sociales, las cuestiones religiosas, las cuestiones políticas de aquel momento, a los momentos que tenemos hoy en día, hoy a eso tal vez le llamaríamos una expresión de prudencia, o una salida estratégica, o un gesto de relaciones públicas. En el fondo, sin embargo, y hay que decirlo claro y abiertamente, y esa es una verdad desnuda, eso era cobardía, miedo de comprometerse, temor de asumir una posición, vergüenza de declarar que se ponían del lado de Jesús y que estaban listos para seguirlo. No era suficiente el enorme milagro, el grandioso milagro, el impresionante milagro que Jesús había hecho en la vida de su Hijo. ¿Cuántos padres daríamos incluso nuestra vida por una sanación? Daríamos incluso nuestra vida por resolver un problema cualquiera que sea de cualquier índole, de cualquier grado en que incurrieran nuestros hijos, una falla, un error, una equivocación, y trataríamos por todos los medios, por todos sentidos, de tratar de encontrar una solución, incluyendo incluso asumiendo nosotros la responsabilidad. Pero pareciera ser que cuando se trata de Jesús, pareciera ser que las cosas cambian. Ellos estaban en una posición en que tenían que decidir o seguir a Jesús o no. Hay en el transcurso de lo que leemos en el Nuevo Testamento, sobre todo ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, lo que llamamos el capítulo de la fe, podemos ver a partir del versículo 34, gente que verdaderamente se comprometió con el Señor Jesús. ¿Cómo andaban? Andaban en cavernas, huyendo de aquí para allá y de allá para acá, atacados, desnudados, vituperados,
Pero no solamente eso, incluso partidos en dos, perseguidos, asediados. Y dice ahí en Hebreos, que muchos de ellos no alcanzaron lo prometido, pero que Dios tiene mejores cosas no solamente para ellos, sino para todos aquellos que de verdad nos comprometemos a autentificar nuestro cristianismo. Y es que cuando el cristianismo es encarado apenas como el hecho de pertenecer a una iglesia o aceptar una nueva religión, entonces la decisión está fundada sobre cimientos de arena. Esa es la realidad. Nadie muere por una filosofía o por una idea. Los héroes, los verdaderos héroes, mueren por personas. Las ideas son apenas instrumentos para hacer felices a las personas. El verdadero cristianismo no es una relación con ideas o con doctrinas. Es en primera instancia una relación individual, una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Él quien da sentido a las ideas y vida a las doctrinas. Si tú sacas a Jesús del cristianismo, solo quedará un montón de historietas muy interesantes para pasar el tiempo, pero sin poder para transformar vidas. Por ejemplo, si alguien dobla rodilla y acepta a Cristo como su Señor, esta persona debería sentirse orgulloso de decir que lo ama y que le entregó la vida. Si por otro lado apenas está convencido de una nueva filosofía de vida, ni siquiera entenderá por qué hizo o deja de hacer cualquier cosa. ¿Cuántos han llegado incluso al bautismo solo por pertenecer a la iglesia del Señor y no por aceptar el señorío de Cristo en su vida? Y esto tenemos culpa todos aquellos que hemos exaltado, que hemos ensalzado, que hemos elevado a lo máximo el bautismo como si eso fuera la razón de todo, cuando en realidad lo que debemos exaltar es la persona de Cristo. Porque Él es quien da el privilegio, Él es quien da la oportunidad de que verdaderamente nuestra vida cambie. El bautismo es parte del plan de salvación, de oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. Pero el bautismo no es todo. Y nosotros tenemos en parte la culpa. ¿Por qué? Porque pareciera ser que para nosotros es in extremis. Pareciera ser que es todo. Una vez que la persona se bautiza, ya llegó al final. Aunque digamos que después debemos de perseverar, pero una vez que la persona se bautizó, pareciera ser que ahora sí ya es de la hermandad. Y muchos caminan con esta idea y no han aceptado aún en su vida el señorío que Cristo debe tener. Pregunta a una persona que solo aceptó la iglesia, ¿por qué no participa en costumbres y diversiones de este mundo? Y él te dirá que es porque la iglesia no se lo permite. ¡Qué increíble! Podemos entender la magnitud de esto, y no solo esto, personas que evitan vicios porque su pastor o su predicador o su ministro les han dicho que no lo hagan. Lo que determina su vida es la iglesia, es la doctrina, es la religión y en muchos casos incluso los padres. Y esto no tiene que ser así, porque cuando la persona se enamora y dobla rodilla ante Jesús y llega a la conclusión de que no puede vivir sin Él estando en su vida, Cristo no es una simple teoría. Cuando su cristianismo es una experiencia personal, no tendrá reparo en defender ideas que son instrumentos al servicio y para la gloria de Jesús. Hay personas que tienen vergüenza de llevar la Biblia cuando van a la iglesia porque los amigos podrían verlos en la calle. Hay cristianos que trabajan años y años en una empresa y nadie sabe que ellos son cristianos. ¡Qué increíble! Y no solamente en el trabajo, puede ser en la escuela, puede ser en el mismo hogar. Hay cristianos cuyos vecinos pasan años y años y ni siquiera saben o se han enterado que
que profesan un cristianismo. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso total para con nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos que una vez que salen del lugar de reunión los domingos, y apenas en unos instantes se transforman totalmente. ¿Por qué? ¿Cómo es que se puede vencer esta falta de compromiso? La solución es simple. Hay que ir a Jesús, pedirle que nos dé un corazón capaz de amarlo, enamorarnos de Jesús y aprender a vivir con Él la más bella experiencia de amor. Permitamos que Él participe en nuestra vida día a día. Cuando oremos, hablemos con Él como si fuésemos amigos. Abre tu corazón y cuéntale tus sueños, cuéntale tus planes, cuéntale tus alegrías, cuéntale tus tristezas, en fin, cuéntale todas tus luchas. ¿Te sientes injustamente tratado? ¿Te sientes incomprendido? Cuéntale todo a Él. Deja que Jesús no sea tan solo tu Salvador, sino también tu gran amigo. ¿Acaso tú no tienes orgullo de andar con un amigo en la calle? ¿Acaso tú no dices a todo el mundo que eres amigo de una persona famosa? Edad tiene, pregúntenle a él, dijeron los padres. ¡Qué pena! Ellos podían explicar todo, ellos sabían todo. Ellos conocían detalles de la historia, era su hijo. Solo que ellos no estaban comprometidos porque no habían pasado por la experiencia personal que el hijo había tenido. Y vale la pena reflexionar en cuanto a nosotros. ¿Ya nos encontramos con Jesús en el camino de la vida? ¿Ya viste que en tu experiencia se operó el milagro de la transformación? ¿Tienes algo para contar a las personas sobre tu experiencia con Cristo? Un día los amigos se pueden acabar. El predicador que te enseñó doctrina puede ser recogido por la muerte. Tus padres pueden pasar al descanso. El templo o la iglesia o el edificio que tanto defendemos puede ser deteriorado por el tiempo y hasta la doctrina puede cambiar a la luz de la palabra de Dios o adaptarse, más que cambiar, adaptarse. Pero la palabra de Dios, pero Jesús es eterno. Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18 dice: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicios de sus criaturas. Jesucristo, dice Hebreos 13:7, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la piedra angular. Si tu fe, o mi fe, si nuestro cristianismo están sustentados en Él, entonces nuestra salvación está garantizada. Y no solamente la salvación, sino todas y cada una de las herramientas que Dios pone a nuestro alcance para poder vencer las adversidades, para poder vencer las dificultades. El Señor dijo ahí en Mateo 7, 24 al 27, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre la roca. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como una persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Sobre qué base está nuestra vida? ¿Sobre la roca que es Cristo? ¿O sobre la arena o las cosas de esta vida, de este mundo?
Finalmente todo lo que hay en esta vida, en este mundo, va a desaparecer o se nos va a acabar. Pero Jesucristo es eterno. En una de las principales plazas de Tokio existe una enorme estatua de Buda, con los brazos cruzados y los ojos cerrados. Todo el mundo imagina que aquel Dios no está durmiendo, sino que está meditando. Sea como fuere, está con los ojos cerrados. Pero, en el Salmo 121, versículo 4, encontramos una maravillosa promesa que dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Nuestro Dios es un Dios siempre vigilante, siempre con los ojos abiertos. Los peregrinos que anualmente se dirigían allá a Jerusalén para participar de las fiestas, cantaban este salmo mientras iban andando por el camino. Hoy es conocido como el Salmo de los Viajeros. Todo el Salmo habla de lo que el salmista espera de Dios a lo largo de su viaje. Nosotros tenemos un Dios personal que se preocupa por cada uno, se preocupa por ti, se preocupa por mí. Conoce tu entrada y conoce tu salida. Siempre será tu sombra a tu mano derecha, no dejará que resbale tu pie. El sol no te incomodará de día, ni la luna de noche, porque tu Dios, porque nuestro Dios está por encima de todos los dioses. No es simplemente un nombre, no es solo un iluminado que pasó por la historia, no es simplemente una filosofía de vida o una estatua de mármol. Nuestro Dios es un Dios personal. Es un Dios que se interesa por los detalles de nuestra vida. Él ve nuestras lágrimas, se regocija con nuestras alegrías y se entristece con nuestras tristezas. Sufre cuando tú en tu humanidad te apartas de Él, porque Él te ama y lo que más desea es vivir contigo. Una experiencia diaria de comunión personal. Tal vez en este momento aparezcan ahí en tu corazón preguntas como estas: si Dios está siempre vigilando, ¿por qué mi padre murió en aquel accidente de tránsito? ¿Por qué no cuidó de mi hijo? ¿Dónde estaba él cuando todo sucedió? Bueno, recuerda, primero, Dios se hizo hombre para entender mejor nuestra humanidad y responder a nuestras inquietudes. Mira, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más le necesitemos. No necesitaba hacerlo porque era Dios, pero además de salvarnos, era necesario que sacara las dudas de nuestra cabeza. Se hizo hombre y murió en la cruz. Esto lo describe Filipenses 2 del 5 al 11, de verdad. El cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego sigue hablando porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Y ahí sigue el pasaje. Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Se hizo hombre y murió en la cruz. Y en los dolores de la agonía también clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estoy seguro que de todas formas tú tienes dudas
dudas que son coherentes, dudas que tenemos todos como seres humanos. ¿Dónde estaba el Padre Celestial cuando toda la tragedia aconteció aquel viernes de tarde? Si Él nunca duerme ni dormita, ¿por qué no vino para guardar la vida de su propio Hijo? Era su Hijo. ¿Por qué no vino para guardar la vida de su propio Hijo? No debemos pretender para nada enterrar la cabeza como el avestruz para evadir la pregunta. ¡No! Simplemente mostremos que por detrás de todo ese sufrimiento, de todo sufrimiento humano, existe un propósito que solo el tiempo se encargará de revelarnos. Un día todas las inquietudes, todas las preguntas, todas las dudas, todas las cuestiones que pasen por nuestras mentes, todas las cosas que aparentemente no tengan congruencia o no tengan lógica, sobre todo las que tienen que ver que ¿dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? Un día todo será revelado. Y finalmente hay que aceptar que detrás de todo siempre hay un gran plan, un plan perfecto, porque el plan de Dios es perfecto. Y de esto estaré hablando en los próximos mensajes. El plan perfecto de Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada, aunque nosotros pensamos que no es así, porque de inmediato nosotros lo más es que lo relacionamos con cosas físicas, con cosas materiales, con cosas tangibles que ocurren en esta vida. Y eso es lo que nos cuesta. Muchas cosas se tienen que entender a la luz de la fe, y esto nos cuesta mucho trabajo. Y por eso tal vez sea una de las razones por las cuales no establecemos un compromiso personal, un compromiso real con Dios, un compromiso con nuestro Señor Jesucristo de doblar rodilla y obedecer y creer en todo lo que Él tiene para nosotros. Va a llegar un tiempo en que tendremos respuestas para todo, aún en nuestra pecaminosa, en nuestra errónea, en nuestra equivocada humanidad. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque siempre habrá alguien que exprese, me gustaría comprometerme totalmente con Jesús, pero no puedo. Él fue injusto conmigo, llevándose a mi padre cuando yo todavía era un niño. ¿Cuántas situaciones así, cuántas circunstancias así oímos? Pero en muchos de los casos, y lo tengo que decir así, en muchos de los casos simplemente son el pretexto, ¿sabes qué? Para tener una vida de libertinaje. Para tener un argumento. Porque qué fácil es rehuirle al compromiso. Qué fácil es inventarnos todo tipo de razonamientos, todo tipo de justificaciones para no comprometernos en realidad a lo que corresponde a cada uno. Y esto lo hacemos muchos. Alguna vez le preguntaron a alguien, ¿y entonces por qué estás en la iglesia? Y la respuesta fue una respuesta triste. Porque tengo miedo de salir y recibir otro castigo peor que el que Dios ya me ha mandado. ¿De dónde sacamos los hombres la idea de un Dios terrorista? ¿Y cómo puede el ser humano ser feliz en la iglesia de ese modo? Naturalmente, una vida cristiana mirada de esa forma solo puede ser una vida sin compromiso, un cristianismo tibio. Algo que estaré tocando en el próximo mensaje. La tibieza que mostramos en nuestro cristianismo. Y a los tibios, recuerda, Dios los va a vomitar de su boca. Mira, permíteme hacer esta analogía. Si yo trabajo en una empresa solo para ganar un sueldo, trabajaré únicamente mientras me vigilan. Si ellos se descuidan, trataré de distraer el tiempo de otra forma. Total, no existe compromiso y amor hacia la empresa. ¿Recuerdas la historia que he contado ya en varias ocasiones? Hago que trabajo y no trabajo. Y el día que se den cuenta me van a decir, hago que te pago y no te pago. Ojalá que esto no ocurra con Dios. No ocurra de que hago que soy cristiano y no soy cristiano. Hago que tengo compromiso y no tengo compromiso. Porque imagina por un instante que Dios dijera, hago como que te derramo bendiciones y no te derramo bendiciones. Así es a veces nuestro cristianismo. A medias, sin compromiso total. Imagina que Dios dijera, hago que te bendigo, como dije antes, y no te bendigo. ¿Cuántos podríamos vivir, seguir viviendo, seguir soportando todas las inclemencias que nos ha dejado esta pandemia? ¿Edad tiene? Pregúntenle a él.
Dios nunca permita que salga de nuestros labios una expresión así, que nuestra vida siempre sea una carta abierta donde las personas puedan leer claramente el amor de Jesús. ¿Recuerdas al endemoniado Gadareno? Aquella historia que la escritura está escrita en el libro de Marcos, en el capítulo 5, cuando fue sanado y estaba en juicio cabal, quiso seguir a Jesús yendo con él en la barca. Jesús le dijo, ve y cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Entonces él fue y proclamó por toda Decápolis las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y esa, ¿sabes qué? Es una de las mejores formas de seguir a Jesús. Es una de las mejores formas de servir a Jesús. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nuestra familia? ¿Qué de nuestros vecinos? ¿Qué de nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué de nuestros compañeros de estudio? ¿Saben? ¿Conocen las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? ¿O solo te conocen como alguien religioso que va cada domingo a la iglesia y por unas horas tiene una relación con Jesucristo? ¿Y qué de la mujer samaritana cuando ella encontró a Jesús y recuerda las condiciones de pecaminosidad que tenía aquella mujer? Había tenido 5 maridos y con el que ahora vivía. O sea, inmoralidad sexual. Con el que ahora vivía. No era su marido. Pero ¿qué pasó cuando encontró a Jesús? Después de hablar con él, dejó el cántaro. Había ido por agua. Agua física. Agua que requería su cuerpo material, su cuerpo físico. Pues no le importó, lo dejó ahí y regresó y habló a la gente de Jesús. Y dice ahí la escritura, ahí en Juan capítulo 4, del 38 en adelante, y muchos creyeron por la palabra de ella. Y solamente para reflexionar o pensar, ¿hace cuánto no hablamos a la gente de Jesús? ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Para nosotros casi. ¿Quieren saber de Dios? ¿Quieren saber de Jesús? Bueno, pues busquen una iglesia, ahí les van a hablar de él. ¿Sabes qué? Ya es hora de hacer compromisos. Ya es hora de que nuestra vida refleje el poder y la gloria de Dios. ¿Quieren saber de Jesús? Pregúntenme a mí. Esa debería ser la reflexión personal, individual para cada uno de nosotros. ¿Quieren saber de Jesús? Pregúntenme a mí. No evadamos, no hay que evadir el compromiso. No hay que decir, pregúntenle a él. No, pregúntenme a mí. Porque cuando hagamos esto, un compromiso vivo, entonces verdaderamente seremos la luz del mundo. Verdaderamente seremos la sal del mundo. Verdaderamente seremos instrumentos para honra y gloria de Dios. No le pregunten a él, pregúntenme a mí. Yo te puedo decir las maravillas. Yo te puedo hablar de los milagros. Yo te puedo decir lo que Dios puede hacer lo que ha hecho por mí y lo que puede hacer por ti en tu vida. Un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios que tiene en sus manos el control de todo. No le pregunten a él, pregúntenme a mí. Que ese sea nuestro mejor deseo cada día. Que Dios te bendiga.